Muy buenos días, mi nombre es Jorge Espinosa. Hoy venimos a hablarles acerca de la biotecnología, las ventajas, las desventajas y sus tipos. Mi grupo está conformado por Yonevi Hernández, Álvaro Cuello, Elisa Fuente, Nayeli Mendoza y Juan Carlos González. Sea cual sea su forma de reproducción o estilo de vida, todo ser vivo está formado por células. Estas a su vez poseen moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, que contiene la herencia genética de los seres humanos, que pueden modificar estas moléculas. La biotecnología es aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación y modificación de productos o procesos para sus usos específicos. Esta definición revela que la biotecnología es una ciencia multidisciplinaria porque requiere la participación de agrónomos, químicos, biológicos, veterinarios, ingenieros, tecnólogos, abogados, entre otros. La biotecnología tiene varios siglos de existencia y en su historia se pueden señalar las siguientes etapas. En primera etapa encontramos la etapa tradicional o de primera generación. Es aquella que se realizaba antes de Cristo por los egipcios, quienes estos, sin tener conocimiento de diferentes técnicas de manipulación, creaban productos. Entre los principales podemos encontrar el queso, la cerveza, el pan y en sí productos que eran en su mayoría utilizados en las fiestas o en las ceremonias. Básica o de segunda generación. Se refiere a la manipulación que se le empezó a dar a los productos para multiplicar su producción. En este caso ya se tenía conocimiento básico de la herencia gracias a los aportes de muchos científicos. Moderna o de tercera generación. Esto se basa en la manipulación del ADN en laboratorios para recombinar diferentes genes con el fin de mejorar especies, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación, entre otros. Importantes en biotecnología. 6000 a.C. se fabrica cerveza por primera vez. La biotecnología tradicional comenzó antes del año 6000 a.C., cuando los babilonios consiguieron fabricar cerveza por primera vez. En el proceso se utilizan células de levadura que transforman el azúcar en alcohol. Hacia el año 4000 a.C., los egipcios aprendieron a utilizar la levadura para fabricar pan. El vino se obtiene por fermentación de la uva y ya se menciona en el Antiguo Testamento de la Biblia. La fabricación de vino, cerveza o pan se basaban en el hecho de que las células de levadura pueden vivir sin oxígeno, producen dióxido de carbono y alcohol mediante un proceso llamado fermentación anaeróbica. Otro proceso antiguo de fermentación que utilizan bacterias para transformar el alcohol en ácido acético. En la fabricación de vinagre, el yogur también se produce mediante una fermentación, añadiendo a la leche la bacteria que produce el ácido láctico. Hay muchos tipos de bacterias y hongos que se utilizan en la elaboración de diferentes clases de queso. Toda esta biotecnología tradicional era un arte más que una ciencia. La gente no comprendía qué sucedía cuando se producía el pan, la cerveza o el queso. Antes de la biotecnología pudiera desarrollarse, los científicos tuvieron que investigar mucho y conocer más acerca de estos procesos. En el siglo XVII se hizo el primer descubrimiento sobre el microbio. Los microbios se han utilizado aún sin ser su existencia durante miles de años para fabricar los alimentos y las bebidas. Anthony van Leeuwenhoek en el siglo XVII observó los primeros microbios a través del microscopio. Por entonces se creía que los organismos vivos podían surgir espontáneamente a partir de la materia inerte. Louis Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea en el siglo XIX, donde expuso que los microbios podrían venir de otros microbios. Más tarde, Pasteur utilizó estas ideas para evitar que el vino se le picase o se le convirtiera en vinagre, o la leche se le agriara.
Su método se utiliza hoy todavía y es conocido como el método de pasteurización. En el siglo XIX, Louis Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea, donde expuso que los microbios podrían venir de otros microbios. Más tarde, Pasteur utilizó nuevas ideas para evitar que el vino se le picase o se le convirtiera en vinagre. Lo mismo a la leche, que se le agriara. Su método se utiliza hoy en día y es conocido como el método de la pasteurización. La pasteurización es un proceso alimenticio mediante el cual se incrementa la temperatura de un producto a nivel que apenas al inferior necesario para la ebullición, como lo vemos en esta gráfica. En este se agrega la leche, aquí donde lo calentamos, y luego va a ser pasado a un sistema de enfriamiento, con la cual la pasteurización se logra reducir los microorganismos presentes en el estado lácteo sin que se afecte las características propias del alimento. En 1897 se hizo el descubrimiento de las enzimas. Edward Buchner mostró que no se necesitaban células de levaduras completas para fabricar el alcohol. También dijo que hay parte de las células que realizaban este proceso. Estas reacciones se le llaman reacciones enzimáticas. Las enzimas son catalizadores biológicos que ayudan a acelerar las reacciones químicas y controlan los procesos biológicos. Las enzimas se utilizan a nivel industrial para la producción de detergente en polvo, para el blanqueamiento y refinamiento del papel, para el alcohol, para la pasteurización, entre muchas. 1928, la penicilina o la biotecnología, donde consiguen un medicamento maravilloso. A principios de este siglo, un arañazo o un corte que se infecta podía considerarse a la muerte. La esperanza de vida, nacidos en 1930, no puede superar los 54 años. Hoy es nuestra esperanza de vida, más que todo mucho mayor, al menos unos 10 años que le pueden dar de vida a la persona. Que hemos ganado en longevidad se los debemos a los antibióticos. Muchos de ellos nos sirven más que todo para ayudarnos para el receso de nuestro cuerpo o la ayuda de todos los males que tengamos. En 1928, Alexander Fleming, médico de un hospital de Londres, realizó una interesante observación y se dio cuenta de las bacterias. Algunos de 2 más o 3 grupos científicos en Oxford, Gran Bretaña, extrajeron una sustancia química del hongo y utilizaron para combatir una infección o bacteria o sustancia que se llamó penicilina. Al principio se fabrica en grandes cantidades, haciendo crecer el hongo. Como cada cultivo en Estados Unidos, se mejoraron los métodos de cultivo. La penicilina ayudó a salvar muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este medicamento era tan valioso que incluso se guardaba en la orina de pacientes tratados con penicilina. Posteriormente, la penicilina se aísla de la orina y se utilizaba para tratar a otros enfermos. Les daba una ayuda más. 2 penicilinas, o posteriormente la penicilina se aislaba de la orina y se utilizaba para tratar a otros enfermos o otros pacientes que estuvieran en esos momentos. Desde entonces se ha descubierto muchos antibióticos. La mayor se ha obtenido mediante la biotecnología. Gracias a ella, a la biotecnología. Bio significa vida y tecnología significa el estudio de cada uno de los organismos de la ciencia. 1953, el ADN, el código de la vida. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? ¿Por qué las garas o gatas dan luz a los gatos? ¿O los conejos o los perros? ¿Por qué esa pregunta?
Tan integrados simplemente los científicos durante cientos de años. Tanto esto como en 1953, un grupo de científicos ingleses, Franklin, Maurice Wilkins Hay, Wilson y Francis Crick, encontraron una evidencia parcialmente a la pregunta de la molécula que estudiaban el ácido desoxirribonucleico y el ADN. Para abreviar, a Rosalind Franklin descubrió que tenía forma helicoidal con un muelle de biología, y Watson Crick describieron su estructura. El ADN se encuentra en los cromosomas, en el interior de las células de todos los seres vivos, donde se encarga de conducir todas las actividades y transmitir cada una de las células hijas. La información genética contiene cada vez más una célula donde las divide a cada una a la copia del ADN, y esto transmite mediante los óvulos, que es lo que los espermatozoides, y así pasa a una generación en generación, y a la siguiente se le puede explicar por qué nos parecemos a nuestros padres. Cada genética va explicando. El ADN también como un conjunto de instrumentos o instrucciones que pueden ser modificadas por las células, los fragmentos de cromosomas y las proteínas que tienen cada una de las llamas o genes, que se conocen como la estructura del ADN o científicamente el código genético. La mutación son cambios genéticos que ocurren en la secuencia del ADN. Pueden ser al azar o inducidas por mutación. Alguno de ellos se puede ser el mejoramiento de los seres vivos. La transgénesis consiste en indagar y aislar genes de intereses. También son plantas transgénicas. Esto quiere decir que al ser insertadas los genes de bacterias. La clonación es la copia idéntica del organismo a partir de su ADN. Esto nos quiere decir que es donde consigue el proceso de forma asexual. Diferencias entre la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna. La biotecnología tradicional es la más antigua. Esta emplea microorganismos para la obtención de un producto útil para la industria, a través de fermentación y levaduras para la elaboración de pan, queso, vino, cerveza, vinagre, entre otros. Y la biotecnología moderna emplea técnicas de ingeniería genética para modificar organismos. Esta se basa en la manipulación del ADN en laboratorios para recombinarlo e insertarle diferentes genes, con el fin de mejorar especies en el caso de las mutaciones inducidas, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación. La principal diferencia entre estas es que en la biotecnología tradicional se emplean microorganismos, en cambio en la biotecnología moderna hay una manipulación directa con el ADN.